Hoy estamos ya en la séptima palabra, la última que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Esta séptima palabra en donde cada uno de nosotros entendemos que fue la victoria más grande que el Señor Jesucristo pudo ganar en esa cruz del Calvario. Ahí está esta séptima palabra que dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra cierra esta serie de predicaciones que estamos concluyendo el día de hoy. Pero te quiero decir que esta es la enseñanza más vívida, es la enseñanza más importante que cualquier creyente pueda recibir. Pues el mismo Señor Jesucristo convirtió esa cruz del Calvario en el púlpito más importante. Porque en ese púlpito que es la cruz nos dio la enseñanza que cada uno de nosotros debemos vivir cada día de nuestras vidas con un propósito: poder tener vida abundante. Te quiero decir que en la historia de los seres humanos se dice que lleva 15,000 años, 13,000 antes de Cristo, 2,000 después de Cristo. Así que la vida de Adán inició hace aproximadamente unos 13,000 años antes de que Cristo comenzara, ¿verdad?, a ser un humano. Hoy podemos conocer por la revelación divina que el carácter del hombre ante la condición de su pecado en esos 13,000 años no cambió. El ser humano sigue siendo de dura cerviz, sigue siendo difícil. Por esa razón es que en una de las palabras el Señor Jesucristo dijo: tengo sed. En una necesidad de que nosotros como seres humanos tengamos sed de Él. Y es importante que tú entiendas que los que hemos creído en el Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo hemos confesado con nuestra boca, entendemos que ese problema fundamental que han vivido todos esos seres humanos del Antiguo Testamento, nosotros somos privilegiados porque tenemos la seguridad de nuestra salvación. El problema fundamental fue resuelto en la cruz del Calvario. Por eso en este último canto, glorioso intercambio, tenemos que entender que quienes teníamos que estar en la cruz del Calvario éramos nosotros. Pero en ese glorioso intercambio el Señor dijo: yo doy mi vida por amor a ustedes. Pero si tú has estado atento a las 7 predicaciones de las 7 palabras, podrás haberte dado cuenta que hoy precisamente concluimos con la séptima. Y esta séptima precisamente inicia con la misma palabra que inició la primera: Padre. Y yo siempre me sorprendo de cómo Dios utiliza los tiempos. Y precisamente el día de hoy, el Día del Padre, teníamos que ver esta predicación que tiene que ver con ese clamor que el Señor Jesucristo le hace a su Padre Celestial, en donde Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, enseñándonos a cada uno de nosotros como padres a que también nosotros podemos hablar con Dios y podemos clamar y le podemos decir: Padre, encomiendo mi vida en tus manos. Padre, encomiendo la vida de mi esposa en tus manos. Padre, encomiendo la vida de mis hijos en tus manos. Es por esa razón que te quiero decir que ese púlpito que el Señor Jesucristo utilizó para la mejor enseñanza de los creyentes, hoy debes de meditar en él. Vamos a ver un pequeño resumen de qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo en esa cruz del Calvario. Finalmente, Él dijo que deberíamos de seguir sus pasos. La primera palabra, ¿se acuerdan? Esa palabra del perdón. Esa palabra en la cual el Señor Jesucristo dijo en Lucas 23:34: Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando me tocó predicarla, yo les dije que esta frase se divide en 3 partes. La primera, Padre, en donde el Señor Jesucristo está haciendo una oración, está dirigiéndose a su Padre Celestial, como tú y yo lo podemos hacer en cualquier momento de nuestras vidas, y decirle Padre. Y después, la enseñanza más importante para ti y para mí es el perdón. La pregunta es si tú, hermano, hermana, todavía el día de hoy tienes resentimiento en tu corazón por alguien que te ofendió. Porque por eso les digo que este púlpito que el Señor utilizó nos está dando la enseñanza más importante que el Señor Jesucristo haya dado en los 3 años y medio de su ministerio. Porque Él nos está mostrando la manera de cómo nosotros tenemos que perdonar. Y Él dijo, Padre, perdónalos, y después, en esa apelación al Padre Celestial, le dice cuál es la razón. Por la misma razón que tú y yo debemos de perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Y Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y te quiero decir, hermano, hermana, que muchas de las personas que te ofenden tampoco saben el por qué te están ofendiendo. A lo mejor ellos no son creyentes como tú. Y la actitud que tú tienes que tomar es la misma actitud que el Señor Jesucristo tomó en la cruz del Calvario, una actitud de perdón. Y recuerden, hermanos, que el perdón debe de ser un estilo de vida para cada uno de nosotros. Nuestro perdón debe de ser un perdón incondicional. Tú solamente piensa un momento en esta enseñanza maravillosa. Si tú la pusieras en práctica todos los días de tu vida, ¿cómo sería tu vida? ¿Qué cambiaría? Por lo menos tendrías paz en tu corazón continuamente. Si el Señor Jesucristo nos muestra la manera de perdonar, ahora tenemos que ver por qué lo hace. Primera de Pedro 2:21, no voy a poner ninguna filmina porque quiero que estés atento, y si tienes tu Biblia, abre tu Biblia, Primera de Pedro 2:21, o anótalo para que puedas saber de qué manera, ¿verdad?, estamos dando esta enseñanza maravillosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, un versículo que debes de tener siempre en tu mente y en tu corazón. Dice, pues para esto fuisteis llamado. Cada uno de los que somos creyentes hemos sido llamados. Dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios, ¿qué dice? Todo les ayuda bien. Pero después dice, esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Así que en esta palabra, en donde Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Quién te llamó? Dios. ¿Y sabes cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano y con gusto se la prestamos, porque no vamos a poner ni un solo versículo. Así que anótele. ¿Sí? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué? A lo mejor tú nunca lo habías pensado, porque estas palabras las hemos repetido a lo largo de cada año en Semana Santa. Pero dice algo muy importante su palabra, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Ya la tienes ahí? ¿Qué dice? Dejándonos ¿qué? Ejemplo. Dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para seguir sus pisadas. Yo no sé si lo entiendes con claridad, pero tu vida y mi vida tiene que ser una vida en donde nosotros tomemos el ejemplo de Cristo. No tomamos el ejemplo de un artista, no tomamos el ejemplo de un superhéroe, tomamos el ejemplo de Cristo. A Él es al que nosotros seguimos, y tú y yo debemos de ser fans de Él. En la segunda palabra, la palabra de la salvación.
Esa palabra que se encuentra en Lucas 23:43, el Señor dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes? Piensa esto. Había un ruego de un malhechor que estaba crucificado con el Señor Jesucristo a su lado. ¿Cuál fue el ruego de ese malhechor? Que sabía que su vida se estaba evaporando, que en unos momentos o en unas horas él iba a morir y se estaba preparando para su muerte. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tener una preparación para nuestra muerte cada día de nuestras vidas. Y podemos también clamar al Señor diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y te quiero decir que cada uno de nosotros podemos entender que esa misma respuesta que le dio a ese malhechor que no hizo nada bueno en su vida, pero que se parece mucho a nosotros, porque muchos de nosotros tampoco hemos hecho muchas cosas buenas y sí hemos hecho muchas cosas malas, pero sí podemos clamar y decirle: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y sabes cuál es la respuesta del Señor? Que cuando estaba estudiando esta palabra dije: wow, ya estoy en el paraíso. Ya estamos en el paraíso, porque Él dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y tu vida terrenal es un instante comparado con la eternidad. No importa en la etapa de tu vida que te encuentres, si tú clamas a Él y le dices: acuérdate de mí, Él te va a decir: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué enseñanza tan maravillosa, la enseñanza de la salvación. Tercera palabra, la palabra del deber. Escucha con mucha atención, porque cada una de estas enseñanzas son enseñanzas profundas para que tú las pongas en práctica en tu vida diaria. Dice Juan 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué debes aprender o qué debemos aprender cada uno de nosotros? Pensando esta mañana que estaba dándole un repaso a lo que les iba a decir el día de hoy, dije: de verdad, qué enseñanza tan maravillosa del Señor Jesucristo, porque aunque algunos dicen que no tienen madre, pero nosotros pensamos que todos tienen mamá, porque pues no puede ser que no tengas mamá. Todos venimos de una madre. Y el mismo Señor Jesucristo nos está mostrando ese amor a su madre, ese cuidado de su madre. Hay un deber, esto es una demanda que el Señor Jesucristo nos está haciendo a nosotros desde la cruz del Calvario. Y la demanda es que tengas cuidado de tu mamá, que la cuides, que la protejas. Y te quiero decir algo: hay una enseñanza maravillosa en esto que el Señor Jesucristo nos está mostrando, porque como se los dije en la predicación, pues mi pregunta es: ¿y por qué no le encargó a su madre a sus medios hermanos? José ya se había muerto, era viuda. ¿Por qué no haberle dicho a uno de sus medios hermanos: encárguense de nuestra madre? No. ¿A quién eligió el Señor? Eligió a uno de sus discípulos, al que estuvo ahí, al que no le dio miedo incluso perder la vida por estar al pie de la cruz. A ese fue al que eligió. Y sabes, en este país de México, todavía cuando muchos de nosotros que venimos de la religión popular hacemos compadrazgo, ¿sí o no?
Y ahí está, ¿no? Mi compadre porque bautizó a mi niño y otro compadre porque la primera comunión y la confirmación y ya sabes, ¿no? O sea, 20,000 cosas y hasta el compadre del pastel y de los refrescos y muchas cosas, ¿no? Y puros compadres. Pero finalmente, pues yo recuerdo que tenía unos padrinos de mi primera comunión cuando era católico, pues jamás los volví a ver. Así que esa es una parte importante que tú y yo tenemos que entender si tú tienes verdaderamente un amigo en el cual tú puedas confiar. Un amigo al cual tú pudieras decirle y estar seguro que si te estás muriendo y le puedes decir, aquí está mi madre, la pongo en tus manos y yo sé que no me vas a fallar. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos estaba diciendo, porque Él sabía que iba a morir. Y lo lógico de la historia es que primero se van nuestros padres y después nosotros, pero en este caso no, porque el Señor Jesucristo murió muy joven, a los 33 años. Pero Él finalmente tuvo cuidado de su madre. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tanto cuidado tienes tú de la tuya? Porque finalmente, hermanos, tenemos que entender que tenemos que velar por nuestras madres. Este es un ejemplo maravilloso que Cristo está poniendo en nosotros. Tenemos que tener cuidado de nuestras madres. Y cuando tú sabes cómo elegir, nosotros podemos ver el cumplimiento de la promesa de Dios maravillosa, porque dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor supo elegir perfectamente. ¿A quién podrías tú encomendar a tu madre? Pregúntate cómo puedes tú honrar a tu madre. Y yo en esa predicación les dije, hay 5 formas en las cuales tú puedes honrar a tu madre, y la primera es ámala incondicionalmente. No es perfecta, se va a equivocar y a lo mejor te va a dar un consejo que no es tan bueno, pero tienes que amarla incondicionalmente porque es tu madre. Segundo, si se equivocó contigo, ¿qué tienes que hacer? Si se equivocó, tienes que perdonarla incondicionalmente. No importa lo que haya hecho, no es perfecta, como tú tampoco. Perdonarla incondicionalmente. Después tratarla con delicadeza, pero hay varones, hay mujeres que de verdad tienen un pésimo trato con sus madres. Y sabes, no hay pretexto de que si vieron un ejemplo de cómo ellos trataban a sus abuelos. No hay pretexto. Finalmente, los que somos creyentes y los que sabemos quiénes realmente somos y cuál es nuestra posición delante de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y tenemos que tratarla con delicadeza porque es nuestra madre. Cuarta cosa que tú tienes que hacer con tu mamá es demostrarle tu agradecimiento. No importa si esa madre a lo mejor te abandonó. Finalmente te dio la vida. La física, ¿no? Porque la vida sabemos que la da Dios, pero te dio la vida física. Y como tú no eres nadie para juzgarla, ¿qué tienes que hacer? Ser agradecido con ella. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Y número 5, recordarla siempre. Siempre. Pero hay muchos que se han olvidado de sus padres porque ya son ancianos y porque viven en otro lugar. Y a veces me sorprende que puedo escuchar personas que dicen hace 5 años que no veo a mi madre. Pero también le puedo dar gracias a Dios porque hace unas semanas un varón me dijo, tenía 5 años de no ver a mi madre y la fui a visitar. Saben, Dios cambia y transforma vidas. Y hoy tú tienes que hacer tuya esta palabra. ¿Quieres tener una vida abundante? Hazla tuya.
La palabra del desamparo, la cuarta palabra de desamparo. Dice Mateo 27:46. Mateo 27:46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay un clamor que tú y yo podemos hacer en cualquier momento de nuestras vidas y poderle decir: Dios mío, Dios mío. Y a veces, hermanos, sentimos que Dios no nos escucha, sentimos que Dios nos ha abandonado porque seguimos pasando por situaciones difíciles, muy difíciles. El Señor Jesucristo buscaba una respuesta con su Padre Celestial y le decía: ¿por qué? ¿Por qué? Y nosotros muchas veces también hablamos con Dios y le decimos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo esta situación en mi vida? ¿Por qué no puedo salir adelante en mis finanzas? ¿Por qué sigo teniendo mala relación con las personas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y puedes decir muchas cosas. ¿Por qué me va mal en el trabajo? ¿Por qué no soy un buen estudiante? ¿Por qué no me llevo bien con mis hermanos? ¿Por qué no me llevo bien con mis padres? ¿Por qué a veces pongo de pretexto otras cosas para no ir al culto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre hay esa pregunta: Dios mío, ¿por qué? Dios lo había desamparado. Y había una razón por la cual tú y yo tenemos que meditar en esa razón. Y esa es la razón por la cual también a ti y a mí Dios nos abandona. ¿Y sabes cuál es esa razón? Dios, el Padre, había cargado el pecado de toda la humanidad en el Hijo. Y como el pecado no puede estar en la presencia de Dios, el Señor sí había sido abandonado por su Padre para que Él pudiera cumplir el pago de tu pecado y el mío. Así que tú y yo aprendemos esta mañana que a veces decimos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la misma respuesta. Dice 2 de Corintios 5:21, 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Él era el único apto para poder pagar por tu pecado y el mío. Así que la respuesta que tú puedes tener cuando tú dices: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, hermana, tienes que entender algo muy importante esta mañana. Si Dios te desampara, es porque tú mismo cargaste tu pecado en ti. Y cuando tú cargas de pecado en ti, entonces Dios te va a desamparar. Dios no puede estar en presencia del pecado. Así que, ¿qué tienes que hacer? La primera cosa que tienes que hacer es arrepentirte y acercarte confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la respuesta que Dios tiene para ti. Quinta palabra, la palabra de la necesidad. ¿Había una necesidad en el Señor Jesucristo? Ciertamente. Juan 19:28 lo revela y es el único evangelista que lo pone. Dice Juan 19:28: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. El Señor
no encontró respuesta a su sed. Finalmente, había dos tipos de sed que el Señor Jesucristo tenía: la sed física, porque algunos me preguntaban si tenía una sed física. Pues tú te imaginas haber caminado 2 millas, casi 3 kilómetros con una cruz a cuestas en medio del calor. Después de imagínense una corona de espinas en su cabeza, la cabeza que es tan sangrante, ¿cuánta sangre perdió? 39 latigazos con huesos y metal que arrancaban parte de su piel, también lo hizo sangrar. El tiempo, 6 juicios que el Señor Jesucristo tuvo de aquí para allá, como pelota lo traían. El Señor estaba deshidratado. Físicamente tenía tremenda sed. Pero esa no era la más importante, porque finalmente cuando le dieron a beber, Él no quiso tomar nada. El Señor tiene sed de ti, tiene sed de mí. Él quiere que nosotros tengamos sed de Él. ¿Encontró acaso respuesta en los religiosos de la época, lo que eran los representantes de la ley de Dios, en donde ellos deberían de haber sido un ejemplo preciso para que la gente pudiera vivir como Dios manda? ¿Encontró quizá alguna respuesta en ellos? No le encontró, porque finalmente el Señor Jesucristo en Mateo 23, les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. 3 cosas le pedía el Señor Jesucristo a estos fariseos que tenían que poner en práctica. La primera era la justicia. Segundo, la misericordia. Y tercero, la fe. Y esa misma enseñanza es para ti y para mí. Pero el Señor Jesucristo no encontró respuesta en los fariseos, ni tampoco en sus discípulos. Aunque Él podía decir que sus discípulos eran incondicionales, no lo fueron. Pedro le dijo: contigo hasta la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, ¿de veras? Antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3. ¿Y qué sucedió? Todos lo abandonaron menos uno, Juan. Uno de ellos lo traicionó. Así que esa sed tampoco fue sanada ni saciada por sus discípulos. ¿Cómo saciar la sed del Señor? ¿Sabe? Él nos lo mostró, nos lo enseñó, nos lo dijo en el Sermón del Monte, que también ya se los prediqué. Dice Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Necesitamos, hermanos, tener hambre y sed de justicia. ¿Se acuerdan en ese encuentro que tuvo con la mujer samaritana en ese pozo de Jacob? En donde prácticamente el Señor nos está mostrando la manera de cómo tú y yo podemos saciar nuestra sed. En Juan 4 del 13 al 14, Juan 4 del 13 al 14, está todo ese capítulo 4 hermoso que lo deberías de leer. Él dijo: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, escucha, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabes cuál es esa agua que Él nos da? Y esa agua es la que salta para vida eterna. Cada mes nosotros lo recordamos con la Santa Cena. Bebemos la sangre de Cristo
Y al beber esa sangre de Cristo, que representa precisamente lo que Él hizo por ti, por mí, para que tú y yo fuéramos justificados y sanados de todos nuestros pecados. Porque ciertamente yo les he dicho, hermanos, ya no tenemos que estar pidiendo perdón, perdón, perdón. Tus pecados ya fueron perdonados. Lo que tú tienes que hacer es confesar y arrepentirte. Ese es el punto. Cuando tú vienes y doblas tus rodillas, lo que estás haciendo es confesando delante de Dios y arrepentirte, cambiar de mente. Sexta enseñanza maravillosa que el Señor nos deja en la cruz del Calvario: la palabra del cumplimiento. Dice Juan 19:30, y también se acuerdan que les dije fue el único que la menciona porque él estuvo ahí, a él no le platicaron, él escuchó. Juan escuchó porque estaba al pie de la cruz. Y dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Se acuerdan? Les dije, viene de la palabra griega tetelestai, de la raíz telos, en donde ciertamente hay un inicio, representa comunicación, representa cumplimiento. Así que el Señor dijo, hecho está. Y les dije de dónde viene, desde el origen del protoevangelio, cuando le dice a la serpiente, y la mujer te herirá en la cabeza, pero tú le morderás el calcañar. En ese momento la serpiente estaba mordiendo el calcañar, la simiente. Y en donde les dije, hermanos, tienen que entender con claridad: la gente que te dice que todos somos hijos de Dios están totalmente equivocados, desgraciadamente. Yo no quisiera, pero es así. La palabra de Dios habla de dos simientes, dos descendencias, la de la serpiente y la de la mujer. Así que hay dos familias espirituales, la del diablo y la de Dios. ¿A cuál perteneces? Por eso es que el Señor Jesucristo tenía que consumar su obra para que todo aquel que se acerque confiadamente al trono de su gracia pueda alcanzar esa misericordia que Dios tiene para ti. ¿Qué se consumó en la cruz del Calvario? Él pagó nuestra deuda. Dice, ¿se acuerdan en ese ejemplo que yo les puse, en donde en un cuarto están todas las gavetas de todas las cosas que nosotros hemos hecho? Pues en esa metáfora, Colosenses 2:14, finalmente dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, como si cada uno de tus actos se registrara en un libro, cada uno de ellos. Y como están registrados cada uno de tus actos y de tus pecados, y el pecado te lleva a la muerte, entonces el Señor Jesucristo tenía que pagar por todos ellos, porque con un solo pecado que tú cometas y que no haya sido cubierto, es que la paga del pecado es muerte. Pero Pablo escribe a los colosenses y les dice que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Es una metáfora de lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, por todas las cosas malas que nosotros hicimos. ¿Qué más hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos justificó haciéndonos herederos. Tú y yo somos herederos del reino. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo nos justificó? Por su gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que por mucho que te esfuerces, jamás vas a poder obtener la vida eterna, porque la vida eterna es gratis, no cuesta. Ya hubo alguien que pagó. También nos hizo libres de la esclavitud y del poder del pecado.
Hoy estamos terminando en el discipulado un tema maravilloso que se llama Mi libertad en Cristo. Y tú tienes que entender profundamente qué significa ser libre. La palabra de Dios dice: y los haré verdaderamente libres, verdaderamente libres. Dice Gálatas 5:1, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Fíjate bien lo que dice: estad firmes, firmes. ¿Qué tanto te estás tambaleando? ¿Qué tan firme tú estás en tu libertad? Alguna persona dijo que ser libre es hacer lo que se le pegue la gana, pero en realidad son esclavos de sus propias pasiones, no son libres. Dice aquí: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. Y Él ya nos hizo libres, hermanos. Así que al haber cumplido la obra que Dios le dijo que hiciera, recibió la gloria cuando el Señor Jesucristo oró y le dijo a su Padre Celestial: Padre, glorifícame con esa gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. Y como iglesia también somos consolados por medio de esta palabra de consumado es. En esta unión y en este compromiso que el Señor Jesucristo hizo con la iglesia, porque dice que la amó. Así que cada uno de nosotros, hermanos, debe de tratar de entender esta palabra. ¿Sabe qué otra cosa hizo el Señor Jesucristo con esta palabra de consumado es? Es una palabra que te motiva y me motiva a poder seguir adelante, porque si Él ya consumó todo, ya no tengo que preocuparme de qué va a pasar con mi vida. El día de ayer que tuvimos la reunión de varones, mandaba un audio mi hermano Marco Antonio Granillo, en donde nos mandaba un saludo como varones, se los puse ahí. Pero ¿sabe qué es lo que siempre veo en él? Un maravilloso ánimo. Porque él terminó el audio con unas palabras que dijo Pablo, y él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese, de verdad, gracias a Dios por su vida, porque aunque él sabe que tiene una enfermedad irreversible y que no sabemos cuánto tiempo le quede de vida, él sigue teniendo el mismo ánimo. ¿Qué esperamos nosotros? El Señor, ¿verdad?, nos motiva a poder seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque Pedro escribió en su primera carta de Pedro 5:4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que Dios nos va a dar a ti y a mí. Así que por ello la séptima palabra, la que estamos viendo el día de hoy, la séptima palabra en la cruz, cuando el Señor Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la palabra que corona ese maravilloso sermón de 7 palabras que el Señor dijo en esa cruz del Calvario, porque nos enseña a ti y a mí que en cualquier momento podemos clamar al Padre y podemos encomendar nuestras vidas a Él. Podemos encomendar la vida de nuestro cónyuge, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros padres. Puedes encomendar tu trabajo, puedes encomendar todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Y le puedes decir: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Finalmente, querido hermano, la vida de un cristiano gira alrededor de un principio: de seguir creciendo cada día de nuestras vidas en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos para seguir conociendo. Él dijo
en Juan 17:3, en esa oración maravillosa, de todo el capítulo 17 es una oración, pero el versículo 3 es maravilloso porque dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y cuando conocemos a Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos concede una vida abundante a ti y a mí. Por eso hay un pasaje que nunca debes olvidar, en ningún momento de tu vida. De hecho, lo debes de reflexionar cada mañana. Dice aquí, el ladrón, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo dijo: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que escucha con claridad este pasaje. No estás solo. Hay un ladrón que quiere hurtarte tu paz, que quiere hurtarte la palabra de Dios, que quiere hurtar tu tranquilidad. Quiere matar tus ilusiones y dice: no se puede, no puedes, eres débil. Y quiere destruir tu vida, quiere destruir tu relación con Dios. Este mismo Satanás lo que quería era precisamente destruir la comunión que el Señor tenía con su Padre Celestial. Pero no pudo, fue vencido. Así que la palabra de Dios nos dice en Efesios que el Señor, Efesios 3:20, dice que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros le pedimos o entendemos. Ese es el Dios en el que tú y yo hemos creído. Hace las cosas abundantes, Él nos da esa vida abundante. Así que la pregunta es si tú entiendes realmente lo que es una vida abundante. Porque hay personas que su visión de una vida abundante es tener casas lujosas, es tener coches, es tener carros, es a lo mejor hacer viajes por todo el mundo en cruceros con todo el dinero del mundo, que podamos gastar todo lo que queramos. Esa no es la vida abundante. Finalmente eso no va a llenar ese vacío que sigues teniendo, porque no va a haber dinero en el mundo que te alcance para tratar de llenar ese vacío, porque ese vacío no se llena con dinero, no se llena con cosas materiales. El mismo Señor Jesucristo nos mostró que Él no tenía nada material. Era pobre. Dice Mateo 8:20, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da. Por ello la vida abundante es la vida eterna que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? Que podamos tener conocimiento de Él. Tú ya tienes una vida abundante porque has creído en el Señor Jesucristo. Y si tú no has creído en el Señor Jesucristo y a lo mejor veniste a este lugar a regañadientes, te quiero decir que hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en el cual tú puedes clamar a Dios y decirle: me sentí abandonado, pero hoy estoy delante de tu presencia para poderte pedir que me des la salvación y la vida eterna, que es lo que necesita mi vida para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pablo nos enseñó que él podía tener paz y podía tener contentamiento cualquiera que fuera sus circunstancias. Él dijo: he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, pero todo lo tengo por basura con tal de haber ganado al Señor Jesucristo. Está en el capítulo 4 de Filipenses. Preocúpate por tu vida abundante. Así que yo espero de verdad, hermanos, que esto les haya servido. Déjenme hacerle un resumen rapidito. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué el Señor Jesucristo tenía que convertir esa cruz en el púlpito más importante de su vida?
3 años y medio duró su ministerio, corto ministerio, para poderte enseñar 7 cosas para tu vida. La primera, perdonar incondicionalmente. ¿Y sabes por qué? Dijo, porque ellos no saben, pero tú sí. Segundo, el ladrón arrepentido pudo clamar a Dios y le dijo, acuérdate de mí. Y eso nos muestra que cualquiera en este momento, en este lugar, puede clamar a Dios y le puede decir, acuérdate de mí. Y el Señor le va a responder para obtener su salvación. Tercero, si Jesús se preocupó por el bienestar de su madre a pesar de su condición, la condición en la que él se encontraba, en medio del dolor, en medio de la sed, en medio del desangramiento de su cuerpo, proveyendo lo necesario para su mamá, ni tú ni yo tenemos pretexto para no hacer lo mismo con nuestras propias madres. Cuarto, la única forma en la que nosotros nos podemos sentir desamparados, ¿sabes cuándo es? Cuando tú y yo estamos cargando nuestros propios pecados en nosotros. Esa va a ser la única forma. Quinto, la sed no podía ser calmada en el infierno. Las personas que estén en el infierno van a seguir viviendo con sed por el resto de la eternidad. ¿Se acuerdan ese rico y el Lázaro en ese pasaje que el Señor Jesucristo nos muestra? Que decía el rico, le decía al Señor, manda a Lázaro para que traiga una gotita de agua y pueda humedecer mis labios. Y él le dijo, hay una cima que divide este lugar del otro. Nadie puede ni venir de acá para acá ni de allá para acá. Y le dijo, entonces manda a Lázaro, a mi familia, a mis hermanos, que les diga que este es un lugar de tormento. Y le dice el Señor, a los profetas mandé y no los escucharon. Tampoco a Lázaro lo van a escuchar. Pero hoy tú tienes la oportunidad de poderlo escuchar. Así que en esa sed que nosotros podemos sentir ahí, el único que puede saciar tu sed es el Señor Jesucristo cuando tú bebes de la fuente de agua que Él te dará a beber. Y entonces esa sed se va a calmar, no por un día, sino por toda la eternidad. 6. Jesús, al decir consumado es, cumplió con la obra que su Padre había puesto en sus manos. He acabado la obra que me diste que hiciese, y pagó nuestra deuda, justificándonos y haciéndonos herederos de la vida y librándonos de la esclavitud del pecado, haciéndonos libres. Y 7, gracias al sacrificio de Jesús, hoy podemos encomendarnos a Dios en nuestra vida. Podemos clamar a Él, podemos pedirle que nos ayude, podemos decirle, Padre, en tus manos encomiendo a mi hijo, en tus manos encomiendo a mi hija, en tus manos encomiendo a la iglesia que tú has puesto en mis manos. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos clamar a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en tu corazón y añada bendición en tu vida hasta que esa bendición sobreabunde. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento y vamos a orar. Yo no sé cuál sea la condición que tú tienes en este momento, pero lo que sí te puedo decir es que en estas 7 palabras el Señor te ha mostrado la manera de cómo tú debes de vivir. Te ha mostrado un proceso para poder tener una vida abundante cada día de tu vida. Si tú no comprendiste todo lo que escuchaste, tienes la oportunidad de volver a escuchar este mensaje en otra oportunidad.
Estudia las 7 palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, porque como te dije hace un momento, es la enseñanza más vívida y más valiosa que el Señor Jesucristo haya podido enseñarle a todo creyente. Así que dale gracias a Dios en este momento de tu vida. Ora a Él y dile: Señor, no tengo palabras para poderte agradecer por tu revelación divina, porque ahora he podido entender que tal vez no me estoy llevando bien con mi madre y que hoy tengo que nuevamente reconciliarme con ella para poderla cuidar, para poderla proteger y tal vez para podérsela encargar a una persona que pueda tener cuidado de ella si es que yo no vivo cerca de ella. Dios te dio libertad, una libertad para poder seguir adelante. Dile: Señor, gracias por la libertad que tú me das. Y ahora solo te pido que me fortalezcas para que en medio de las tentaciones pueda saber cómo encontrar la salida a esas tentaciones y poder vivir en santidad delante de ti. Y tal vez tú hoy que estás escuchando esta palabra no habías tomado una decisión por Cristo. Tal vez viniste porque te trajeron, pero yo te digo que hoy el Señor te está dando una maravillosa oportunidad de acercarte a Él, tal vez de reconciliarte con Él o de recibirle en tu corazón para que Él sea el Señor de tu vida. Si tú quieres realmente recibirlo en tu corazón y poder cambiar y transformar tu vida, si tú quieres tener esa vida abundante que Él nos ha prometido el día de hoy a través de su palabra, entonces yo te pido, te invito a que tú hagas una oración de fe. Una oración de fe en donde tú puedas abrir la puerta de tu corazón y le puedas recibir a Él como tu único y suficiente Salvador. Si tú le quieres recibir en esta mañana, entonces haz esta oración junto conmigo, déjame guiarte y repite después de mí: Dios, yo sé que no he hecho las cosas como a ti te agradan y te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón, Padre, porque ahora he entendido que no he podido llenar este vacío que aún siento en mi corazón. Ayúdame, perdona mis pecados. Creo que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario para darme una nueva oportunidad de vida, que fue sepultado y que al tercer día resucitó para darme vida eterna. Señor Jesús, en esta tarde yo abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a morar en él y seas el Señor de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén.